Estamos de regreso, estimado televidente. Está usted viendo Claro y Oscuro. Una vez más, digo, su programa de análisis y reflexión sobre los temas más sobresalientes que se dan tanto en el mundo religioso, en ocasiones en el mundo político o social. El tema que estamos abordando en esta ocasión lo hemos titulado Como ejércitos en orden se desplazan para Santo Memorial. La cabeza dice: la Iglesia, la luz del mundo, celebra la Santa Cena, la fiesta espiritual más grande de toda la tierra. Así lo titula esta institución, y estamos explicando, compartiendo con ustedes cuál es la razón de la importancia que encierra esta festividad. En un momento Efraín nos ampliará un poquito más sobre lo que estamos abordando sobre la Pascua. ¿Tenías tú la palabra? Así es. Adelante. Lo que quería hacer es un poquito referencia acerca de cómo nace todo esto de la Pascua, porque a lo mejor nuestros televidentes tengan algún poquito de duda o a lo mejor estén empapados de la información católica, que es lo más accesible que se ha tenido hasta hoy. Quería hacer nada más hincapié en lo que la Pascua fue celebrada antes de que Moisés diera la ley o el libro de la ley al pueblo de Israel. Hay que recalcar que estas generaciones que estuvieron en Egipto por 400 años, las generaciones que solamente que pasó fue una sola generación que tuvieron la oportunidad de salir, porque las pasadas ellos no tenían ningún, ¿cómo se podría decir? Ningún sueño, no tenían ninguna esperanza, simplemente murieron sin recibir nada. Y la última generación que Dios se compadeció de ellos y que salieron de ese lugar, hay que recordar que todos ellos también estaban impregnados de toda la idolatría que había en Egipto en ese entonces. Sabemos que en Egipto había como 5,000 deidades, entre ellas estamos que era Isis, Tamos, y que Dios quería demostrar a través de su poder a esas deidades, retarlas, que se diera cuenta al pueblo de Israel que el Dios que ellos no conocían era más poderoso. Que todos los demás. Tanto así que lo más grande que hizo Dios fue retar a la deidad esta, se me fue ahorita el nombre, que era el dios Sol, cuando Dios hizo que se cubriera el sol y que murieron el Ra, el dios Ra. Entonces, sin duda, toda esa generación estaba tan impregnada de toda esa idolatría, de todo eso, que era justo que ellos hubiera una expiación por todo ese pecado, que pasaran limpios, que de alguna forma era simbolismo de lo que hoy en día hizo o está haciendo nuestro Señor Jesucristo con toda la humanidad, con esta celebración. Bien. Efraín, queríamos cerrar un poquito el tema de lo que es la perfección, el cuidado que tuvo Dios al instituir esta festividad para los judíos en su momento. Sí, mira, quisiera darle un seguimiento y finalizar con el tiempo de Cristo. Aquella Pascua que fue ordenada a través de Moisés, el hombre que Dios eligió, que Dios condujo, que envió para que condujera al pueblo, todo lo iban haciendo puntualmente como Dios los había ordenado. Pero quiero recalcar ahí mismo en Éxodo 2, en el versículo 28, dice muy claro: hicieron puntualmente como Jehová les mandó, y el pueblo de Israel así lo hizo, porque Moisés y Aarón así se los enseñaron como Dios se los había dado. Y dentro de todo ello, en esa celebración, y que lo hicieron, en el desierto, después de haber salido de Egipto, volvieron a celebrar la Pascua. Igualmente, el segundo año, pero ya en el desierto, ya no en Egipto, vieron las obras portentosas, que el mar se abrió, pasaron en seco, todo lo que vivieron. En el versículo 5, de ahí de de Números 9, dice: y celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto del Sinaí, o sea, ya no en Egipto, sino
allá en el En el desierto. desierto. Y vuelve a recalcar, conforme a todas las cosas que mandó Jehová, así hicieron los hijos de Israel. Yo me pongo a considerar el temor, el cuidado, la reverencia, la responsabilidad, conociendo y sabiendo quién era el que les estaba El celo hablando, de Dios. Así es. ¿verdad? Y todo ello, y lo que habían visto, lo que había quedado. En el versículo 15 dice, estarán, de Deuteronomio 16, dice, el versículo 15 dice, estarán verdaderamente alegres. Fíjate que... Qué grande expresión esta, Rubén, permíteme Sí, cómo no. un poco. El comprender, el tener una plena conciencia como persona, de tener esa conciencia de decir, Dios nos ha elegido, hablo del pueblo de Israel, Ujú. Dios nos ha elegido, y luego nos da todo esto, señalaba nuestra Judith, nuestra compañera, acerca de que ellos habían pecado, tenían pues cualquier pecado, cualquier cosa, al limpiarse, al prepararse, al hacer conforme el mandato de Dios, ellos iban limpiando delante de Dios. Y luego Así es. las cosas que hizo Moisés, de poner, de agarrar sangre y poner los dinteles, para que el ángel cuando pasara, el ángel que iba exterminando a los primogénitos, no los tocara, quedaron limpios. Y pasaron dice que en Moisés fueron bautizados, en la nube y en la mar. Y en la mar. Así es. Entonces hay cosas muy hermosas que Dios propició para que hubiera esa alegría. Y esa Ese transparencia, esa limpieza, Así es. ese celo, Así en es. lo que él estaba ordenando. Y estamos hablando, Efraín, de lo que era simplemente un bosquejo, una sombra, de lo que iba a ser real y verdadero. Así es. Llega el tiempo de que se presentan y se cumple lo que los profetas quisieron conocer y saber en qué tiempo y en qué persona. Y habiendo levantado y preparado Dios a Juan el Bautista, que venía preparando el camino, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, porque detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de atar la correa de su calzado. Cuando lo ve venir allí en el Jordán, dice, he aquí, el Cordero de Dios, que quita y que borra el pecado del mundo. Entonces, la manifestación gloriosa del enviado, del elegido, del Hijo de Dios. Porque en una ocasión el Señor, cuando miró a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Un lamento. Cuando entró a Jerusalén, él, y habiéndoles enseñado a sus discípulos, ellos le dicen, habiendo venido bajo la ley, dice, Señor, ¿dónde quieres que preparemos para celebrar la Pascua? Fíjate que ese punto me gustaría reflexionarlo una vez que veamos cuál era el concepto de los apóstoles de Dios. Y en este caso Pablo, quien hace una remembranza muy clara sobre Cristo, mencionando lo que tú mencionabas sobre Juan, que venía anunciando, preparando el camino, y Pablo lo define de esta manera. Dice, pero estando ya presente Cristo, Así es. dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró como sumo sacerdote una vez y para siempre, dice, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, por lo que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Un mensaje muy claro sobre lo que vino a ser esa transición, vamos a llamarle, de lo que representaba en su momento la Pascua para los judíos y lo que tenía que representar para, ya en el tiempo de la gracia,
para los que creyeran, vamos a decir, en Jesucristo, Hubo, el cual establece, hubo un cambio. y es el punto Sí. que me gustaría abordar por lo que mencionamos hace un momento. En el momento que reúne a sus discípulos, quienes iban a entender el establecimiento de ese mandato, de esa orden, que iba a reunir todos esos requisitos que tú mencionas, Fue una proclamación. definitivo. No era algo común, singular. No. Era algo que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, les iba a mostrar, les iba Él a revelar, les iba a dar a conocer. Esa es la palabra, es la pienso, palabra más adecuada, ¿no? que pudiéramos... Les iba a revelar. Les iba a revelar a ellos. Sí. Y en esa revelación les da con esa autoridad. Sí. Por eso el apóstol Pablo después lo señala en la 1 Corintios capítulo 11, versículo 21, 23 en adelante. Pero en la 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, el mismo apóstol Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, Sí. para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, o sea, aquellos a los que Él eligió, porque Él llamó a los que Él quiso, Cristo, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces mención de que Cristo entró a un tabernáculo no hecho de manos, sino no de esta creación, sino al cielo mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios, para interceder por cada uno de nosotros. Pero la responsabilidad, el encargo, la declaración, la revelación de lo que se establece, de dar por viejo lo primero y establecer lo postrero. Porque habiendo sido cambiado el sacerdocio, hubo cambio de ley. Y ahora ya no estamos bajo el sacerdocio levítico que rigió en el tiempo de la ley, cuando Moisés, ordenado por Dios, le encargó a Aarón, a su hermano, porque Dios le dijo que estaba apartado para las cosas santas para ofrecer. Y a la tribu de Leví, el ejercer en las cosas de Dios. Ahora ya, cambiado el sacerdocio, Cristo como sumo sacerdote, para siempre, porque aquellos al morir eran reemplazados. No, Cristo para siempre, sumo sacerdote de los bienes venideros, Él establece y les da. Y quisiera leerlo, lo que dice allí en Lucas capítulo 22, cómo expresaron el deseo, el anhelo, los que el Señor eligió, los apóstoles, y dijo, llegó el día de los panes sin levadura. Porque si recordamos allí lo que nos dice en Mateo, capítulo, me parece que es el 26, habla acerca de que faltaban 2 días para la Pascua. 2 días faltaban. Y en previo en esos días, llegados los días de los panes sin levadura, porque tenía que comer panes sin levadura el pueblo, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y les da los pormenores exactamente de cómo y qué cosas habrían, y que ya estaban preparadas. Vaya, ellos fueron a tomar nada más sitio, ocasión y todo lo que deberían, porque ya Dios sabía como Él lo quería, como Él lo había señalado. Y ahí en ese momento, cuando estaban celebrando la Pascua, dice que el Señor, en el versículo 15 dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado? Ahí es el momento en que dice, les voy a declarar. Porque ellos estaban comiendo la Pascua, porque estaban celebrando la Pascua. Pero en ese momento dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que
que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y concluyo, de igual manera, de igual forma, con todo aquel cuidado, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Algo maravilloso, algo hermoso que dejó instituido nuestro Señor Jesucristo cuando celebraba la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos. Fíjate que llama mi atención, Efraín, Judith, llama mi atención mucho el hecho del cuidado que tuvo Jesús, desde luego, para esta última celebración, hablando de lo que era la Pascua como sombra de lo pasado. Real y verdadero. Y al llegar ya lo real y verdadero establece lo que va a ser un nuevo formato más perfecto, en donde el Cordero era el mismo. Donde el derramamiento de sangre iba a ser la de él mismo. Su propia sangre. Aquí hay una pregunta que me gustaría pusiéramos en balanza por nuestros televidentes. Los encargados de cumplir esta ordenanza, y mucho ojo, estimado televidente, porque esto viene a ser algo parecido, lo he comparado hasta cierto punto en lo que fue el mandamiento que recibieron los discípulos estando en el monte con el Señor, cuando les dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era un mandato exclusivo para los discípulos del Señor, quienes a través del Espíritu Santo iban a saber interpretar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saco a relación esto por la siguiente razón, Efraín. Pareciera ser que en lo que viene siendo ese mandamiento a los discípulos, quienes tenían que cumplirlo por la fiel interpretación que iban a tener por la revelación de Dios, así es, en la interpretación de los nombres, es lo mismo que sucede en este mandamiento de la Pascua. Quienes tenían la responsabilidad de cumplir con ese evento tan sagrado que era la última cena del Señor, eran los discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Que tanto en un mandamiento como en el otro, todos los grupos que hoy proliferan, hablamos de miles y miles, digamos, de grupos evangélicos, cristianos, hermanos separados, como se les quiera llamar, católicos, romanos, todos los grupos le han dado una interpretación propia a estos mandamientos. O sea, no los han cumplido porque no era para ellos el mandato. Perdona, me doy a entender, para los televidentes, hacer esa aclaración. Y hay algo muy importante de esto que estás señalando. Algunos de ellos, o con la mayoría que he platicado, ellos señalan y dicen, bueno, no lo hacíamos, a hoy lo hemos ido adoptando. En la iglesia del Señor no es no son para copiar, cuestiones, para adopciones y ir corrigiendo. No. La iglesia de Jesucristo desde el principio obedeció y les dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado a vosotros. Donde quiera. Hablando de Mateo 28, en lo adelante, en el versículo 20, correcto, ahí lo dice. Por eso el apóstol Pablo dice muy claro en la 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto del que hacías referencia, bajo mejores promesas. Este segundo pacto, si el otro no hubiera tenido defecto, dicen Hebreos, si no hubiera tenido defecto no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque tenía mejores promesas, porque pondría sus leyes ya no en las tablas de piedra, ni en los dinteles, ni en los flecos, ni en los frontales, no, sino que lo pondría Dios, sus leyes, en las tablas de nuestro corazón. Sí. Y dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado y habiendo dado gracias. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto
todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Memoria. Así pues, como resumen, conclusión, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es. Quisiera ir cerrando, nos faltan nada más 2 minutos, así a grosso modo. La celebración, en este caso el mandamiento del Señor, no es para que sufra una relajación a través de interpretaciones, digamos, humanas. Para esto se requiere de la revelación del Espíritu de Dios y un principio de autoridad, estimado televidente. No es, digamos, a Juan Polainas, no es, digamos, allá a Pedro Cabañas o a cualquier otro, digamos, que se le ocurra hacer una celebración con galletitas y con vino tinto o un refresco, digamos, de uva. No es esa la forma de un mandamiento sacro y perfecto. Por esa razón, incluso las obleas, todo aquello que se lleva a cabo por una supuesta transubstanciación que convierte, digamos, la harina en la verdadera sangre de Cristo y el cuerpo del Señor, pues son nada más, digamos, fantasías, son inventos. Palabras inventadas. Son, digamos, realmente imposiciones que no corresponden a lo que es la revelación de Dios. Ojo, estimado televidente, se requiere de un principio de autoridad. ¿Dónde se da ese principio de autoridad? Por la revelación de Dios a través de los que Él elige para llevar a cabo este tipo de mandamientos, de celebraciones. Así es. Tal es el caso, digamos, de lo que estamos mencionando en esta ocasión. ¿Por qué este movimiento que recorre el mundo, donde inicia ese peregrinar de un pueblo hacia un punto de referencia, la ciudad de Guadalajara, en la colonia Hermosa Provincia, en donde miles de personas, viniendo de 54 países del mundo, se dan cita puntual para esta magna celebración? Todo esto es auspiciado por un principio de autoridad, una carta que es enviada a todas las iglesias en su momento. Es la revelación de Dios. Danos nada más una referencia para concluir el programa. Sí, es la revelación de Dios, como en el tiempo de Moisés. Le ordenó lugar, le ordenó específicamente lo que debe hacerse. En el tiempo de Cristo les dijo Él a sus discípulos tal y cual como debían hacerse las cosas. Así en este tiempo. Dios existe, es vigente, no está lejos, no. Estamos dentro de nosotros, está dentro de nosotros, y por eso la iglesia del Señor, obedeciendo la voz del que Él ha levantado, obedecemos y hacemos, celebramos, y específicamente lo hacemos con alegría de corazón. Una festividad, estimados televidentes, que reúne todas estas características. Y ustedes, algún día tendremos oportunidad de ampliar este tema para que usted se dé cuenta cuánta pureza, cuánta perfección en los que preparan cada uno de los elementos, el pan y el vino, cuánta consagración. El pueblo, para reunirse, tiene un mes anticipado de consagración para llegar a esa festividad de una manera lo más santificado que se pueda y poder salir realmente, como decías en un momento dado, a través de esa lluvia, con un nuevo bautismo, una nueva vida para servir al Señor. Así es. Estimados televidentes, esperemos que esta reflexión pueda a usted servirles. Si desea usted mayor información sobre ello, escríbanos al correo ragilda05@aol.com. Por hoy es todo y nos vemos en un programa de análisis y reflexión. Pásela bonito en compañía de...